Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Para mí es una inmensa satisfacción profesional porque nosotros no hemos rescatado objetos, hemos rescatado conocimientos. Los objetos son maravillosos, joyas extraordinarias, pero no son más que las manifestaciones de la historia de un pueblo. Los ornamentos que vemos aquí recreados junto al señor de Zipán, tecnología metalúrgica y orfebre, son el reflejo de un arte exquisito que surge cuando un pueblo ha alcanzado los niveles de civilización. El oro era el sudor del sol y la plata las lágrimas de la luna. 1:39, bienvenidos. Bonitas palabras de uno de los grandes descubridores, de uno de los grandes descubrimientos del siglo XX, sin duda alguna, el señor de Zipán. Y es que esta noche tan especial, esta madrugada de encuentro aquí en el Estudio 1 con un montón de amigos, nuestra nave del misterio se transforma pues en una especie de máquina del tiempo. Vamos a intentar navegar, sumergirnos en las aguas, ir tierra adentro y también, ¿por qué no...? Elevarnos, ¿no, Carmen Porter? Buenas madrugadas. Elevarnos para vigilar ruinas, hallazgos, misterios, tesoros que siguen ahí sin descubrir entre la leyenda y el mito y la rotunda realidad. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, nos vamos a sumergir, vamos a viajar en busca de todos esos tesoros que alguna vez hemos soñado todos con encontrar, esos barcos perdidos que se han hundido y que todavía quedan esos lingotes de oro debajo de las arenas marinas, o también, ¿por qué no?, meternos en la selva con un machete de grandes dimensiones, como algunos de nuestros invitados de esta noche han hecho, e ir en busca de ciudades perdidas. Y es que parece mentira, pero en pleno siglo XXI todavía quedan muchas cosas por descubrir, en tierra, mar y aire. Cuando uno empieza casi a vislumbrar legajos, se da cuenta de que, por ejemplo, hay un rumor que luego en el programa descubriremos, Carmen, si es certero o no. En la ría de Vigo hablan del tesoro de Rande, leyenda o rotunda autenticidad hay, en el lecho marino, dicen que está el tesoro inca, o gran parte de las riquezas que trajeron de América. ¿Habéis oído hablar de algunas ciudades perdidas como Paititi, por ejemplo? Es que son tantas cosas que es difícil abarcarlas. Lo que vamos a intentar hacer es aproximarnos a esos misterios, a lo que queda, a lo que es verdad, a lo que es certero. Y como siempre tenemos dos vías de contacto, porque no solo fuera de España, sino también en España hay un montón de lugares todavía por descubrir, parece mentira, y de objetos. Claro que sí, que abrimos esas dos líneas de contacto, una a través del 7640, palabra clave Milenio, espacio, y como siempre lo que queráis. Además vamos a tener muchos invitados a los que pueden preguntar sobre esos tesoros que aún quedan por descubrir. Y también tenemos el mail, milenio3 con número @cadenaser.com, 7640, palabra clave Milenio, espacio, lo que queráis, milenio3 con número @cadenaser.com. Bueno, ¿os apetece la exploración? Estáis todos absolutamente invitados a este viaje, esta noche más que nunca, mágico y distinto. Cadena Ser. Por cierto, que hoy es viernes, pero está Noel Calero, porque tenemos una grata noticia. Y es que nuestro compañero Juanma Frasquet ha sido padre. Le mandamos un abrazo grandísimo desde aquí a la 1:42. Juanma y tu señora, si estáis escuchando, un abrazo grandísimo de todo este equipo. Alberto Granados, como siempre, en la nave del misterio. Y me gustaría, Carmen, que me comentases de quién estamos rodeados, porque es gente muy interesante y cada uno en su ámbito, cada uno en su área, cada uno explorador a su manera. El primero de los exploradores que tenemos, si quieres, como en un ring, a mano izquierda es Nacho Ares. Ya sabéis, ya le conocéis, es director de la revista de arqueología, además que muchos fines de semana nos trae aquí sus historias perdidas, por eso le conoceréis también. Bueno, además, por eso hacemos este programa, porque nos estábamos quedando tan apasionados con las pequeñas fracciones de momentos de la historia. Oye, Nacho, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. ¿Cómo se te ocurrió eso de la sección de recrear casi como si fueran películas? No te imaginas la aceptación que están teniendo los sábados. Esos momentos clave. Ya no hay momentos clave como en tiempos, ya no hay descubrimientos de esa catadura, ¿o sí? Ha perdido gran parte del romanticismo, ¿no?, que tenía la arqueología del siglo XIX. Es cierto que se siguen realizando grandísimos descubrimientos, como el señor de Zipán, que si no recuerdo mal es del año 1987, pero quizás el poder mediático
quizás la tecnificación de todos los descubrimientos pues pierden ese halo de romanticismo. Ya no hay grandes aventureros que van en solitario montado a caballo como Paul Émile Botta cuando descubrió lo que él creía que eran las ruinas de Nínive en el siglo XIX. Ha cambiado un poco, pero también todo eso le da cierto aire de modernidad y otro lado de la nueva arqueología que también es muy atractivo, ¿no? Y yo creo que sí, prueba de ello es que hay muchísima gente que se sigue interesando hoy día por estos grandes descubrimientos. O sea, aún queda épica, Nacho, aún queda épica. Aún queda muchísima época por descubrir. Antes, cuando estábamos escuchando en la entradilla al arqueólogo de Sipán, ya no buscamos en pleno siglo XXI, ya lógicamente también en las últimas décadas del 20, ya no se buscan los grandes tesoros, el oro, sino que se busca la información, el dato, todos esos elementos que unidos unos con otros nos hagan reconstruir la historia de nuestro pasado. E incluso en muchas ocasiones es increíblemente más valioso un texto, un pequeño fragmento, 2 líneas, media línea, un trozo de palabra, que una grandísima máscara de oro. ¿Por qué? Porque ese texto nos va a poder ayudar a reconstruir parte de la historia, y en cambio en muchas ocasiones esa gran máscara de oro, si no es un objeto único, singular, puede pasar totalmente desapercibido. Pues seguimos haciendo la ronda, Carmen, si te parece. Al lado de Nacho Ares tenemos a Juan Manuel Gracia Menocal, el expresidente de la Asociación de Rescate de Galeones Españoles. Además, también es capitán de la Marina Mercante y un buscador insaciable. Tuve la fortuna de conocerlo hace unos años en un programa de tertulia y ya tenía yo ganas de que estuviera en este club de amigos de Milenio 3, porque, bueno, primero bienvenido, buenas madrugadas. Muchas gracias y estoy encantado de estar con vosotros. Y encantados nosotros de escucharte, porque todavía quedan muchos misterios, muchos tesoros, muchas cosas por descubrir. Parece digno de película, parece que hemos perdido eso, el romanticismo, y todavía incluso en nuestras aguas quedan muchas cosas por sacar a la luz, ¿no? Sin duda. Mira, si hablamos ya de barcos españoles, podríamos hablar también de barcos ingleses, holandeses, pero creo que corresponde, ya que somos españoles, de hablar de lo que nosotros fuimos y lo que somos en la arqueología subacuática. En el siglo XVI fuimos el primer país del mundo en barcos, por el número, cerca de 1000 barcos teníamos en el siglo XVI. ¿Cuántos hundimientos a partir del XVII-XVIII? Es difícil calcular. Nosotros suponemos que entre el Golfo de Cádiz, de la costa portuguesa y por todo lo que es América, calculamos de barcos españoles pueden superar los 7.000, 8.000 barcos. No tenemos totalmente muchas informaciones debido a que algunos archivos, sobre todo los americanos, desaparecieron, ¿no?, cuando la independencia. Pero con lo que tenemos en España, en el archivo de Indias y en Simancas, puedo decirte que solamente en el Golfo de Cádiz tenemos más de 800 hundimientos. 800. Hundimientos desde el siglo XVI entre Ayamonte y Tarifa, de los cuales hay 160 que están cargados de caudales, que calculamos que pueden superar los 5 billones de pesetas, solamente en nuestras aguas jurisdiccionales. Es cierto que nosotros no solo pretendemos buscar barcos que tengan caudales, queremos encontrar esa cápsula del tiempo que nos dé la forma de vivir, las rutas que hacían. El conocimiento, como decía. El conocimiento, exacto, como decía Nacho. Eso es muy importante. Y lo que es sintomático de nuestra desidia es que después de que hemos sido la primera potencia en el mundo, sobre todo en los galeones de Indias, pues no tengamos ningún museo, ni en Sevilla, ni en Cádiz, ni en ningún sitio donde podamos dar testimonio a la sociedad venidera o a la sociedad actual de lo que fuimos. Y eso creo que nosotros lo tenemos que reparar, y hacemos siempre un llamamiento a la administración para que llegue el momento de que esa arqueología subacuática bien tratada dé lugar a unos grandes museos, porque lo deseamos y creo que lo merecemos. A ver si le damos esta noche un impulso a esa idea, Juan Manuel. Encantado. Porque ante todo y sobre todo este equipo es un equipo de buscadores. Lo decían Juan Manuel y lo decía Nacho Ares. La verdad es que no solo es el poder económico, 5 billones con B, que la gente lo entienda, billones, o sea, una barbaridad inmensa. No solo es el poder material que se perdió en tantas rutas marítimas, sino también el conocimiento. Muchos de los grandes hallazgos del misterio también, eso lo sabe muy bien Nacho Ares, planos, historias fuera del tiempo, ocurrían porque algunos piratas
y algunos contrabandistas de su tiempo se encontraron tesoros mucho más antiguos, incluso transportes que llevaban tesoros de otros de mucho más tiempo atrás. Tenemos también a Juanjo Revenga, que creo que no es sorpresa para nadie. Cuando hablabas del machete, ¿te referías a él? Me refería, por supuesto, a Juan José Revenga, y digo lo del machete porque un día se presentó aquí con un tremendo machete, venía de hacer Tuvo la problemas serie de seguridad para pasar. América Mítica, así nos lo traía como regalo, y por eso me ha recordado a él por la selva con esos tremendos cuchillos, quitándose las matas de en medio y buscando ciudades perdidas. Juan José Revenga, que ya ha estado varias veces en el programa, es productor de documentales de televisión española y también se ha sumergido en lo más siniestro, y que también nos habló un día de zombies. ¿Te acuerdas? Dijo hace bien poco en Cuarto Milenio, en nuestro programa de televisión, dijo, beber la ayahuasca, le veíais en imagen, es como meterse el fin del mundo adentro. Vaya frase, Juanjo. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Y era el fin del mundo, ¿no? Y es el fin del mundo muy posiblemente. Puede ser una experiencia buena, una experiencia mala o la última. Tú nos has traído ese documento, que iniciábamos el programa con él, del descubridor del señor de Sipán, el último gran tesoro del siglo XX. Yo no sé si la gente puede hacerse una idea, visualizar lo que es esta especie de caballero, que parece casi un auténtico extraterrestre, si uno lo ve así. Y esto se descubre hace bien poquito y es comparable al Tutankamón de los Andes, se podría decir así, ¿no? Exactamente, el tesoro es comparable a la tumba de Tutankamón. Imagínate, en el año 87 se descubrió esto, y se descubrió porque estaban los guaqueros robando en una montaña y vendiendo piezas, vendiendo oro, vendiendo cerámica. Guaqueros, ladrones de tumbas. Los ladrones de tumbas sudamericanos, peruanos, en este caso, en la costa del Perú. Y por eso lo descubrieron. Había gente corriendo, vendiendo en Trujillo, en la ciudad, vendiendo piezas, y empezaron a ir con el ejército. Entraron a tiros. Directamente este hombre, Walter Alba, que es uno de los arqueólogos más famosos del mundo, tuvo que entrar a tiros allí para conseguir llegar a la tumba. Los guaqueros en ese momento estaban a 1 metro de la tumba central, donde estaba el tesoro. Un tesoro que ha sido incalculable. Pero hablamos además de un señor de un valle. El señor de Sipán era el señor de un valle, no era un rey. Y que, imagínate lo que podía tener un emperador en aquellos tiempos. ¿Qué oro no había en América? Eso fue lo que ocurrió con los exploradores españoles, los primeros que llegaron. Vieron tanto oro que algún sitio tenía que haber donde salía. No había una mina, no existían las minas en América. Por eso se buscaron las ciudades perdidas. Y damos fe, compañeros, de que Juanjo Revenga, junto a Juan G. Vallejo, se han recorrido la América Mítica, esa gran serie que vamos a disfrutar todos, buscando la pista de ciudades perdidas. Estoy seguro que muchos amigos de Milenio tienen ya nombres concretos, nos preguntan por ciudades que son perdidas y otras que no lo son, que realmente se han descubierto, pero solo tenemos ruinas y tenemos un par de datos, un par de grabados, no sabemos más. Estamos todos presentados, esta es la nave del misterio, así que ahora sí, sabiendo lo que quizá podemos encontrarnos, aunque va a haber sorpresas, comenzamos con la voz, como es de rigor, de Carlos Barroso. La tumba de Alejandro Magno, el tesoro de Atahualpa, el arca de Noé, las tumbas de los reyes de Palenque y Tikal, el tesoro de Rande, la ciudad perdida de Paititi. Aún hoy, en pleno siglo XXI, nuestro planeta esconde asombrosos tesoros que aguardan a su descubridor. Tumbas rodeadas de maldiciones ancestrales, galeones perdidos en las profundidades con reliquias milenarias, palacios gigantescos con esculturas y grabados de civilizaciones desaparecidas. Esta noche en Milenio 3 buscamos los tesoros prohibidos de nuestro mundo. 1:52, y si queréis, antes de empezar, por la gran pregunta, lo repito, tocamos tierra, mar y aire. Imagino que la pirámide de Keops, todo el mundo pregunta por ella, qué ha pasado, esos robots que se sumergen en las entrañas de la piedra, que intentan buscar pasadizos. ¿Qué está preguntando, solo para hacernos una idea? ¿Qué pregunta el oyente de Milenio 3 a través de 7640? ¿Qué tesoros le interesan a él? Pues, por ejemplo, Javi, desde Cádiz, nos dice que allí hay más oro hundido que en todo el Banco de España. En Cádiz. Felicidades por toda la información que dais. Yo tuve una experiencia en la playa de Galicia. Encontré en el mar un anillo de brillo metálico y con incisiones medievales. Me han dicho que es antiguo. También se preguntan qué se hace cuando se encuentra un tesoro. ¿Quién se lo queda? ¿El que se lo encuentra? ¿El Estado? Yo te puedo contestar. Si después de ese hallazgo se aplica la ley de 1987, entonces si se encuentra por casualidad, por azar, le corresponde, tanto en tierra como en la mar, tiene derecho, después de la tasación correspondiente y entregarlo a las autoridades competentes, al 50% de su valor. Ahora bien, si
el tesoro se encuentra en función de un permiso que haya concedido, en este caso la Junta de Andalucía, para hacer una inmersión en una búsqueda determinada, lo que se encuentre no tiene derecho a nada. A nada. Tiene que ser por azar, tanto en tierra como en la mar. Qué curioso. Buenas noches, equipo. ¿Vais a hablar del oro perdido de Moctezuma? Feliz programa, nos decía Marcos. Bueno, algunas personas piensan que ese tesoro, esas increíbles cantidades de figuras de oro, no solo lingotes, figuras, venían en cargamentos que se perdieron, luego, si queréis lo comentamos, en Galicia y en otros tantos puntos, ¿no? Buenas madrugadas, amigos. ¿Podéis hablar de esa bonita leyenda de la mítica ciudad del Dorado? ¿Existió o no existió? Un saludo a todos. Juanjo, tú lo has perseguido en esta serie con Televisión Española, ¿no? El Dorado, exactamente, estuvimos en Colombia buscando la ciudad perdida. Las historias son impresionantes, lo que te pueden contar. De algún lado, Gonzalo Pizarro, cuando era gobernador de Quito, organizó una expedición de 3.000 hombres en busca del Dorado. Al cabo de los 5 meses, volvieron 30. De 3.000 volvieron 30. Volvieron 30 hombres, murieron todos en el camino, tuvieron de todo, terremotos, ataques de indios. En la expedición iba Orellana, y buscando ayuda bajó el Amazonas entero. El tuerto del El tuerto Orellana y Lope de Aguirre, todo. Esa expedición fue quizá la más bonita y la más poética de toda la conquista, ¿no? ¿Y buscaban algo porque había datos concretos o solo tradición, Juanjo? Los indios, los muiscas, que tenían entonces en Guatavita, que hacían las ceremonias del oro, que bueno, empezaron a vaciar un lago, los españoles, esa fue de las más tremendas, el lago de Guatavita. Lo empezaron a vaciar porque sabían que los indios desde hace siglos hacían ceremonias en las cuales tiraban oro al lago, bueno, toda la historia del Dorado, ¿no? Vaciaron el lago, llegaron a vaciar hasta 10 metros de nivel del lago, viendo que lo habían vaciado a cubos, consiguieron vaciarlo a cubos. Una vez que con cubos ya no bajaba más el nivel, cortaron el lago, se derrumbó, murieron cientos de personas y tuvieron que dejarlo. Esos indios traían el oro de alguna parte. Y por bocas le iban contando de uno a otro que era en la selva, hacia la selva. Por eso dirigieron las expediciones a la selva. Y lo que llegó a decir Gonzalo Pizarro, después de las muertes y de lo que ocurrió, dice, no está el Dorado, no existe. Dice, no, el Dorado siempre está un poco más lejos de donde llegamos. Vamos a escuchar atentamente este documento porque es uno de los clásicos de los misterios que han asombrado a la gente en los últimos años. Es Rudolf Gantenbrink, me explico, el descubridor de esa puerta misteriosa hace unos 12 años ahora, que entraría en alguna parte remota y desconocida de ese monumento, edificio, templo, llamadlo como queráis, sagrado, la Gran Pirámide. Escuchamos su voz un tanto atormentada cuando National Geographic hace 3 años volvía a meter un robot, imagino que lo recuerda toda la audiencia, buscando algo, buscando el gran secreto, en el gran lugar remoto y misterioso. Escuchamos a Gantenbrink. Lo allá diciendo en 93 que cuando esto es una puerta, cuando esto es un portícolis, que pueden ser 3, uno después del otro. Lo han encontrado ya la segunda puerta. Hay una más, eso es seguro ahora. Para mi opinión es una estatua, pequeña estatua de Osiris. Gantenbrink, descubridor de esa puerta que volvió a profanar National Geographic hace nada, que lleva su nombre, dice que hay otra puerta más y habrá una estatua de Osiris. Nacho, la última teoría sobre el gran lugar de todos los misterios, donde todo se concentra. ¿Sabemos algo nuevo? ¿Va a pasar algo nuevo? ¿Ocurre algo con la Gran Pirámide? Eso lo pregunta todo el mundo. Sí, la verdad es que bueno, queda muy poquito tiempo, pero... Seguiremos luego, ¿eh? Sí, pero para adelantarlo. No se ha creado ningún movimiento mediático, al igual que hace 3 años cuando comentabas que National Geographic Channel hizo la retransmisión en directo de esa apertura descubierta por Gantenbrink en el año 93. En esta ocasión, la primera semana de octubre se ha perforado. Lo que sucede es que no ha trascendido a los medios de comunicación. O sea, este mes de octubre se ha perforado y nadie nos hemos enterado, prácticamente. Sí, no, bueno, y lo sabemos porque ha sido el propio Zahi Hawass, el director del Consejo Superior de Antigüedades de Egipto, el que lo ha dicho en una rueda de prensa. O sea, no es ningún secreto público ni nada parecido, sino que únicamente ahora hay que esperar a que se vuelva a hacer una nueva rueda de prensa para intentar saber qué es lo que se ha descubierto. Hubo cierta decepción hace 3 años, que es quizás lo que ha llevado... Cierta es decir poco, ¿no? Cierta, efectivamente,
Quizás es lo que ha hecho a esta compañía de televisión de la Fox a no realizar otro despliegue tan inmenso como el de hace 3 años para la retransmisión en directo de la apertura de la nueva puerta. Pero vuelvo un poco a lo de antes. Quizás puede resultar decepcionante el encontrarse una segunda puerta, porque posiblemente mucha gente esperaba encontrar grandes tesoros, también porque eran los argumentos y las posibilidades que los propios egipcios habían planteado. Sin embargo, la existencia de una segunda puerta, que posiblemente dé paso a una tercera... Siempre 3, dicen los expertos, ¿no? Decís los expertos. Sí, porque en esta época, en la cuarta dinastía, en el Imperio Antiguo, la entrada a la cámara sepulcral estaba cerrada por 3 puertas. Esto es lo que nos puede hacer pensar que efectivamente detrás de esa tercera puerta hay una cámara pequeña, no una cámara de tamaño real donde pudiera estar enterrado Keops, sino una pequeña habitación en donde no creo que haya grandes tesoros, pero sí la información suficiente como para volver a reescribir quizás toda la historia de la Gran Pirámide. Casi nada, volver a reescribir la historia. Vamos a intentar indagar en qué pudo haber dentro de la Gran Pirámide, vamos a sumergirnos, a bucear en busca de los maravillosos barcos y sus tesoros, y vamos a seguir abriéndonos camino a machetazos por las selvas de todo el mundo. Milenio 3, en la SER. 2:07, ahora tenemos música de Galeón, que avanza por los mares. Nos acompañan nuestros compañeros Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, Juanjo Revenga, productor de documentales de Televisión Española como esa serie maravillosa América Mítica, y también don Juan Manuel García Menocal, que es presidente de la Asociación de Rescate de Galeones Españoles. Sé que mucha gente puede decir, caramba, hay una asociación de galeones españoles, de rescate, de los que están ahí abajo. Está preguntando mucha gente, muchos amigos de Galicia, en el 7640, por un tesoro que allí es célebre, y yo no sé si tiene más parte de leyenda que de rotunda realidad en oro y plata. Estamos hablando del tesoro de Rande. El 15 de octubre de 1702 se llevó a cabo en la ría de Vigo una de las batallas navales más asombrosas de la historia, la batalla de Rande. En ella luchaban 19 galeones españoles apoyados por 23 naves de guerra francesas, que en sus bodegas llevaban 108 millones de piezas de oro, plata y piedras preciosas. 108 millones. Estaban destinadas a pagar la guerra de sucesión en favor de Felipe V. Contra ellos luchaban Inglaterra, Holanda y Alemania, con 50 barcos que impidieron que las riquezas traídas desde las Indias desembarcaran en el puerto de Cádiz. Así las naves españolas y francesas decidieron refugiarse en la ría de Vigo y contar con el apoyo de las fuerzas de tierra, pero pese a la ayuda de 2.000 hombres y 38 cañones, fueron incapaces de rechazar el fuego enemigo. Por ello, cuando estaban a punto de ser abordados por el enemigo, el general Velasco y el francés Renault decidieron hundir sus barcos antes de entregárselos a las fuerzas holandesas, alemanas e inglesas. En la ensenada de San Simón se hundieron 28 barcos. Intentaron por todos los medios llevar a tierra el tesoro para ponerlo a salvo, pero finalmente se hundió también en las aguas de la bahía de Vigo. Desde entonces cientos de personas han intentado hallarlo. En los 3 últimos siglos, nada más y nada menos que 70 expediciones han viajado hasta Galicia con la ambición de recuperar el oro. El último de ellos fue el estadounidense John Potter en 1955, que solo reflotó unos cuantos cañones, algún ancla, madera y un doblón de plata fechado en 1699. Otros antes de él tuvieron más suerte. Por ejemplo, Juan Antonio Rivero en 1748 recuperó unas 200.000 piezas de plata. En 1772 el inglés William Evans rescató varios cofres repletos de plata, y también de ellos muchos espoliadores han llegado hasta esas aguas y con mayor o menor fortuna se han sumergido para encontrar ese tesoro. Ahora el consorcio ruso San Simón ha presentado un proyecto para rescatar 22 de los galeones hundidos, y para ello están dispuestos a invertir 230 millones de euros. Caramba. Se cree que lo que se puede rescatar es mucho más cuantioso. Según ese marinero, ese investigador Potter, habría unas 500 toneladas de oro y plata, 250 de perlas y piedras preciosas y miles de objetos de valor. Juan Manuel García Menocal es, lo hemos dicho, presidente de esa asociación, que estoy seguro que por internet hay mucha gente va a intentar buscar, a sumergirse. Juan Manuel, tesoro de Rande, ¿existe? ¿Está ahí? ¿Se sigue buscando? Sí, ahora mismo no. Es cierto, como se ha dicho anteriormente, que hubo expediciones, también la de Robert Stenui en el año 1950, sin ningún éxito. ¿Qué sucedió? Es cierto también que algo, o por lo menos todo lo que venía para la corona, porque no hay que olvidar que las flotas españolas
la mayoría del oro y la plata que venía era negocio de particulares. Y quizás la parte más pequeña era lo que era para la corona, que era lo que realmente venía en función de los impuestos derivados de las cargas que se hacían tanto en Veracruz como en Cartagena de Indias. Parte se desembarcó en cientos de carretas que, por cierto, se perdieron, pero no solamente en Rande, sino en el camino de las carretas hubo bastantes expolios y robos. Los ingleses y los holandeses se llevaron también parte. ¿Qué puede haber? Pues nadie lo sabe porque además hay una razón para que se comprenda perfectamente. En los manifiestos, cuando estudiamos en los archivos, las cargas que venían en esos barcos venían muy detalladas, pero lo que no venía detallado era el gran contrabando existente. El contrabando existente desde que comienza, se puede decir, el tráfico de galeones de Indias, desde el comienzo con Carlos V y Felipe II, hay un gran contrabando, por una razón muy importante, porque los particulares, los reyes, cuando llegaban a Sanlúcar de Barrameda, esos cargamentos, por las guerras que había en Europa, se requisaba muchas veces y se les daba a los comerciantes lo que se llamaba una letra, se daba un juro, que era un papel que luego no se cobraba nunca, y pasaban varias generaciones y resulta que el papel nunca se cobraba. Entonces el contrabando era tremendo. Desde capitán a paje todo el mundo hacía contrabando y defraudaba. Pero 108 millones de piezas eran muchas piezas, Juan Manuel. Sí, eran muchas piezas, eso está en los manifiestos, pero la realidad es que los ingleses, repito, se llevaron bastante. El Cristo de Maracaibo es uno que se hundió a la salida de las Islas Cíes y que se supone que también se hundió con bastante cargamento, pero yo voy a decir lo siguiente, no fue de las flotas más importantes. Si me permitís, yo os voy a enumerar las flotas más importantes con tesoros hundidos desde el año 1502. Está Antonio de Torres en el Canal de la Mona. El Canal de la Mona está entre República Dominicana y Puerto Rico. Esta es una de las mayores flotas con cargamento. Son uno de los mayores tesoros hundidos. Tesoros hundidos en unas profundidades de 1000 y pico metros. Hay unas grandes profundidades y unas grandes corrientes. En 1591, la flota de Diego de Rivera entre Bahamas y Azores. En 1600, la de Pedro Escobar en Veracruz. En 1632, la flota de Chezarreta y Serrano, de los cuales no se ha encontrado nada. Y luego en 1656, el gran aniquilamiento de la flota de tierra firme en aguas de Canarias. En Canarias. En 1628, la flota de Nueva España en Matanzas, que mandaba Benavides. Se dice que los holandeses, de todo el oro y la plata que cogieron de la flota española, fue el gran resurgir de Holanda. O sea, serían los grandes tesoros, los grandes núcleos donde realmente... hay todavía por explorar. Y Juan Manuel, me gustaría preguntarte una cosa. Estamos hablando de grandes tesoros, pero también grandes tragedias, grandes pérdidas humanas. Los cazatesoros de todas las épocas, imagino que también han perecido muchas veces en su intento. No siempre llegaban al éxito, imagino. Bueno, los primeros cazatesoros fueron los españoles, porque cuando se hundían los barcos españoles, las autoridades locales lo que hacían era ir a su búsqueda inmediatamente con los medios muy rudimentarios y utilizando nativos, indios o negros, esclavos, que hacían a pulmón libre la búsqueda de lo que se pudiera sacar. Y entonces había dos formas, con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Entonces la corona utilizaba entonces también asentistas privados que ponían todas las estructuras y sus esclavos, y si se encontraba se llevaban un porcentaje. Esos fueron los primeros cazatesoros, los mismos españoles, en todos los naufragios que existían en el Caribe, incluso en la barra de Sanlúcar. Nosotros tenemos que agradecer, entre comillas, que los cazatesoros norteamericanos son los que nos han despertado realmente de lo que nosotros tenemos, de nuestro gran potencial del patrimonio subacuático. Yo hago una extrapolación a veces que igual que Américo Vespucci, porque cuando algunas veces me dicen, hombre, galeones de América, ¿no? Porque la palabra América no se creó en España tampoco. Igual que nosotros no hemos creado los cazatesoros norteamericanos, pero nos han demostrado el gran potencial que tenemos por todo el orbe, sobre todo en América, también Américo Vespucci. Pues la palabra América no se creó en España, se creó en una pequeña localidad de la Alta Lorena, que mucha gente no lo sabe, y eso unos monjes muy doctos, cuando Américo Vespucci, que se supone que fue el gran suplantador, que no había pisado un barco, pero escribía una lírica preciosa,
y embaucó a mucha gente, y el padre de las casas, Washington Irving, Humboldt incluso, han dicho que ha sido el gran farsante de la historia. Pero se rodeó de Orellana, de Colón, etcétera, y de los conocimientos que traían los descubridores, él lo escribía. Por cierto, que hay noticias sobre Colón muy recientes que tienen que ver, y estoy mirando fijamente a Nacho, con Valladolid, con tu tierra, precisamente. ¿Hay algo de certero en todo esto? Se está publicando, está hablando Juan Manuel de descubridores y de nombres que todos tenemos clarísimo que han sido los grandes héroes, pero ahora hay una última noticia sobre Colón, la tumba y Valladolid. Sí, sabemos que él fue enterrado en Valladolid, en el convento de San Francisco. Lo que pasa que este convento y monasterio, por la desamortización de Mendizábal, fue arrasado prácticamente en 1837, si no me equivoco. Y actualmente un investigador lo que ha localizado, los de Valladolid lo van a ubicar perfectamente, el sitio donde seguramente estuviera la capilla en la que fue enterrado primeramente antes de ser trasladado luego a Sevilla, ¿no? Una capilla que, según los planos antiguos que ha investigado este arqueólogo e historiador, estaría bajo lo que es en la actualidad la calle de la Constitución, donde hay un pequeño Corte Inglés, donde estaba el antiguo Galerías Preciados, justo detrás del Teatro curioso, Zorrilla. Corte Inglés, Galerías Preciados y de repente la tumba de Colón. La verdad es que es curioso. Además, justo detrás del Teatro Zorrilla, que también tiene una historia mágica por esa maldición que siempre se ha relacionado con este teatro. Es un lugar muy curioso del centro de Valladolid, muy cerquita de la Plaza Mayor. ¿Me vais a permitir que salgamos un momento del mar y vayamos, porque hemos hablado con otro amigo de este programa, con Manuel Delgado, con sus expediciones, y yo quería que, hablando de tesoros concretos y de mitos, y también de arqueología subacuática y de arqueología que queda por descubrir, hay mucha gente que nos preguntaba por uno de los grandes tesoros que sería tremendo localizarlo, ni más ni menos que el Arca de Noé. Hablábamos, están saliendo aquí nombres: galeones hundidos, ciudades perdidas, El Dorado, tumba de Colón, y una de las grandes preguntas que hace mucho tiempo la gente se hace es unas expediciones y unas fotografías que circulan por internet de unos supuestos aviadores rusos, fijaos qué historia, que sobre el monte Ararat fotografían lo que creen que es el Arca de Noé. Ese sería un barco muy valioso, ¿eh, Juan Manuel? Sí, sin duda alguna. Vamos a escuchar un momentito a Manuel Delgado, que nos ha preparado una especie de crónicas sorprendentes sobre lo que sabemos a día de hoy de ese barco que no está en el mar, que supuestamente está encima de una montaña bastante remota e inaccesible, y vais a sorprenderos. Muchísimos historiadores a lo largo de los tiempos han hablado de la existencia del monte Ararat y del arca situado allí en un glaciar cerca de la cima. Beroso, por ejemplo, sacerdote babilónico del siglo III a.C., ya hablaba de eso. Flavio Josefo, el historiador judío, también. Nicolás de Damasco, por ejemplo, que era el amigo y biógrafo de Herodes el Grande, afirmaba que allí en Armenia, en el monte Ararat, no solamente estaba allí el arca, sino que la gente subía a quitarle parte del betún, parte del alquitrán que tenía, para luego comercializar con ello, y que parte del maderamen de esta barca pues estaba por allí. Son muchísimos. Marco Polo, por ejemplo, también habló del arca que estaba situado en la cima del monte Ararat, y bueno, y muchísimos historiadores más. Es decir, que no solamente la tradición afirma la existencia del arca en la montaña, sino que también a lo largo de la historia han sido muchísimas personas, sobre todo el pueblo kurdo, ¿no? Y sobre todo también los armenios que vivían por la zona, los que han ido bajando poco a poco pequeñas astillitas, pequeños trozos de una madera que bueno, que los estudios han dictaminado que es una especie de roble, y que con ellas se hacían pequeñas reliquias que luego eran regaladas a, pues no sé, a las grandes autoridades religiosas, ¿no? ¿Estás seguro de todo lo que ves y oyes? ¿Y todo lo que oyes? Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez. 2:20. Hablaba Manuel Delgado de astillas concretas que mucha gente comerciaba con ellas y que creían que era de ese inmerso barco tremendo puesto ahí entre las nieves perpetuas del monte Ararat. Parece ser que hubo un análisis, por lo menos sorprendente, años 50. El autor, Ferdinand Navarra. Lo escuchamos. Hasta que en el año 1955 un francés de origen español, Ferdinand Navarra, junto con su hijo, se hace de noche en la montaña, se mete en una especie de grieta del glaciar
y bueno, a la mañana siguiente descubren que están al lado del arca, ¿no? De allí cogen unos maderos y Ferdinand Navarra se baja con un madero de cerca de 1,5 metros de largo y entonces hace unas pequeñas astillas. Y entonces estas astillas se las manda a 3 grandes laboratorios. Primero al laboratorio del Cairo, otro al laboratorio de París y un tercer trozo viene aquí a España y viene aquí a Madrid. Y entonces, bueno, hablando con la directora de la sección de maderas de línea del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias del Ministerio de Agricultura, María Teresa Pérez Roma, me dice que su padre, que era el anterior director de línea, pues había recibido una pequeña astilla de Ferdinand Navarra, en teoría de la madera que recupera en el Monte Ararat del Arca de Noé. Entonces, bueno, tuve acceso a toda la documentación que se hizo cuando se recibió esa madera. Por supuesto, pertenecía a un tipo de roble, el Quercus pedunculata, tenía un grado de fosilización del lignito, una antigüedad entre 4 y 5.000 años, y bueno, al final, pues la amable María Teresa, pues me regaló un trocito de esa madera. Es posible que yo aquí en la vitrina de mi casa tenga un trocito del Arca de Noé. Bueno, pues es un pequeño tesoro el que tiene Manolo Delgado. Hablamos también de ciudades perdidas, sumergidas, porque se está hablando mucho de algunas ruinas sumergidas, luego nos vamos a Cádiz. Juanjo, ¿te suena de algo la palabra Tiahuanaco? Tiahuanaco, donde empezó todo, toda la cultura andina empezó allí en Bolivia. Ciudades que tú has rodado, perseguido, viajado, sentido, y que no son solo una. Me decías un nombre, Paititi, como otro de los ejemplos de las ciudades perdidas que se siguen intentando buscar y donde el mito parece que tiene argumentos para que mucha gente se deje, no solo vosotros como documentalistas, sino millones en exploraciones. ¿Pero llegan a buen término? No es que lleguen a buen término, pero se encuentra algo. Y siempre que se encuentra algo hay pie para continuar y seguir buscando esto. Imaginemos el oro que había en Perú entonces, cuando te fue Manco Cápac, el último inca que huyó de los españoles. El oro de los incas. El oro de los incas es el que está en Paititi. Huyó de los españoles en el último ataque y se metió en la selva con un séquito cargado de oro. Esa es la historia o la leyenda que tenemos de entonces, ¿no? Pero en un país donde habían tenido 3 guerras civiles los españoles luchando por el oro. Imaginemos cuánto había, cuánto sacaron, cuánto llegó aquí, cuánto quedó todavía. Eso es lo que está perdido en la selva. Escúchame atentamente, Juanjo, porque hay una crónica de nuestra compañera Sofía Mata en Bolivia. Pido disculpas por el sonido, hemos tenido algunos problemas, ¿verdad, Alberto? Con el sonido. Alberto, buenas noches, que vienes por aquí con una historia sorprendente de la Isla del Roble. Sí. Mucha gente pregunta, ¿verdad, Carmen?, por la Isla del Roble. Hablan misterios del mar. Por ejemplo, en el 7640 nos preguntaba y nos decía que hace una semana se puso a la venta la Isla del Roble, cuyo tesoro es célebre por $7 millones, ¿Ah, sí? aunque ya estaba dividido en propiedades. Bueno, escuchamos primero, si os parece, esta conexión con Bolivia. Parece que un robot, igual, como hablaba Nacho Ares de ese robot y de esos misterios del mapa interno de la Gran Pirámide, hay una pirámide totalmente desconocida. La pirámide más grande, dicen, de América, en extensión total, en Tiahuanaco, esta ciudad cerca del Titicaca, y también un robot, como si hubiera una conexión eterna entre Egipto y América, pues se ha metido en sus entrañas. Vamos a ver qué ha pasado. La pirámide de Acapama es, aunque parezca mentira, el monumento más grande de Bolivia. Para descubrir los misterios que guarda la pirámide, se ha empleado a Chachapuma, un robot con una cámara. Una técnica nueva en el país. Es la primera vez que se realiza una exploración de este tipo en la arqueología de Bolivia. La segunda fase del proyecto comenzó en mayo de este año. Chachapuma, que es el nombre con el que se ha bautizado al vehículo robot, descendió casi 4 metros y se deslizó 18 metros en línea horizontal, mostrando un túnel a través de su cámara. Fuera de la pirámide, arqueólogos, investigadores y comunarios de la población observaban todo a través de un monitor. Según el arqueólogo Osvaldo Rivero, es muy probable que este túnel conduzca a una cámara ceremonial, ya que por el camino se encontraron restos de comida, lo que hace suponer que se trataban de ofrendas. Además, el túnel de 60 centímetros de diámetro se encontraba completamente sellado por unos bloques de piedra que al parecer ni los incas ni los españoles llegaron a descubrir en su día. Las investigaciones van a continuar con un robot más preciso, al que ya han bautizado como Chachapuma 2, aunque todo parece indicar que en la actualidad solo queda poco más del 40% de lo que algún día fue esta pirámide de 182 metros de ancho por 194 de largo y con una altura de 18 metros.
Lo cierto es que la pirámide ha sufrido desde su construcción, que se calcula fue entre los años 400 y 700, numerosos saqueos. Incluso fue empleada, aunque parezca increíble, como cantera para construir una línea férrea. Ahora parece que después de tantos años, de nuevo, se ha puesto empeño en recuperar esta zona arqueológica declarada Patrimonio de la Humanidad, y sin escatimar en nuevas tecnologías. Veremos qué nos cuenta de nuevo Chachapuma 2. Chachapuma 2, decías, Juanjo, escuchando a nuestra cronista desde Bolivia, ¿qué es lo que más te ha impresionado de todo lo que ha rodado por América? Exactamente, como ruina arqueológica, como historia, lo que se siente allí, lo que se nota. Todo un sitio raro, ¿eh? Raro, diferente. Fíjate que la a mí ruina también me dio esa sensación. No es una ruina impresionante, que sea maravillosa, pero sin embargo tiene algo Esa pared llena de caras que salen de las paredes. Exactamente, es algo único, pero todas las culturas se basan en eso, la cultura inca, la maya, la azteca, todos se basan en la cultura tiahuanaco. Todo viene de ahí. Nacho, tú que has publicado muchos artículos sobre Tiahuanaco, que has dedicado parte de tu prestigiosa revista de Arqueología a este asunto, ¿por qué tiene ese mito de misterioso? Porque mucha gente piensa que es una ciudad antes casi que los hombres, y ahí los grandes clásicos de los misterios arqueológicos hablaban de Tiahuanaco como un lugar donde en los grabados aparecían casi criaturas imposibles. O sea, hombres antiquísimos, mucho antes de lo conocido. ¿Todo eso se ha desvelado al final? ¿Es más mito de lo que parece? ¿O Tiahuanaco sigue siendo un misterio? Hombre, Graham Hancock hablaba de la famosa Puerta del Sol. Identificaba algunos de los relieves que había en esa puerta con animales prehistóricos, ¿no? O sea, no estoy hablando de dinosaurios, tiranosaurios ni nada parecido, ¿no? Sino animales prehistóricos que en teoría en un principio no habrían convivido con el hombre, pero que aquí aparecían representados por los antiguos pobladores de Tiahuanaco, y creaba un interrogante histórico. Mi opinión personal sobre este tipo de cosas es que, claro, si uno observa ese tipo de representaciones no son muy claras, es decir, sí, se puede intuir la presencia de ese tipo de oso o de ese animal en los relieves de la Puerta del Sol, pero yo creo que, al igual que sucedió por ejemplo con el famosísimo astronauta de Palenque, que en un principio cuando fue descubierto, Eric von Däniken hablaba de un astronauta sentado en una especie de moto, y que luego hasta hace prácticamente 2 décadas se pensaba prácticamente que era eso, un señor subido a una especie de moto. Luego se descubrió que todo lo que rodeaba a la figura en aquel relieve no era el humo saliendo de un tubo de escape, sino una serie de representaciones que tenían sus paralelismos en otros sitios y tenía un contexto histórico y arqueológico mucho más lógico a lo que debía de ser originalmente, y nada que ver con ningún tipo de nave ni nada parecido. Antes de escuchar la historia de la Isla del Roble, Carmen, hacemos un rápido sondeo de preguntas. Sí, se puede responder brevemente porque luego vamos a seguir hablando de otros temas. A ver qué sondea ahora mismo el público de 7640. Pues a través de esa vía de contacto nos dice un amigo: tengo un amigo que posee parte del archivo de Indias. Eso le llevó a una isla en Sudamérica. Estuvieron un mes en aquella isla, pero no encontraron el tesoro. Soy de Vigo y el tesoro de Rande raro parece... suena esto, ¿no? Alguien que tenga parte del archivo de Indias. ¿Fotocopiado? Sí, pero tiene su explicación. Se puede fotocopiar, como sabes, el archivo está muy ahora informatizado. En el archivo de Indias, en estos momentos, y hasta tiene más de 40 millones de documentos. Hay 8.500 kilómetros de papel, que es la distancia que hay entre Valdivia y San Francisco. Madre mía. Pues a ver qué cantidad 40 millones de documentos. O sea, no todo lo que hay ahí son naufragios, evidentemente. Entonces, cuando se estudia en esos archivos, se busca, es como el hilo de Arián, vas tirando, y a lo mejor al buscar un pecio, pues resulta que tienes que buscar muchos legajos, ¿no? Sí es cierto que hay una serie de islas, por ejemplo, yo puedo citarle una, la isla Swan, la isla del Cisne, que está a 200 millas aproximadamente de Nicaragua. Pues ahí es cierto que hay un documento de un náufrago que se queda el único, su barco iba cargado de oro y plata, él lo esconde, es el único que se salva, se llamaba Zacarías, le cogen los ingleses, le maltratan porque él llevaba las cadenas al cuello, por fin se escapa, llega a México, lo cuenta, era analfabeto, pero él dibuja cómo es la forma de la isla, y los españoles posteriormente fueron a la búsqueda de ese tesoro. No se encontró.
Hay historias increíbles como la isla de Doménica o Dominica, que sabéis que está en la isla de Barlovento. Esta es una isla que descubrió Colón en el segundo viaje. Bueno, pues hay unas historias, ya no solamente los tesoros que están en la mar, que se sacaron por los caribes, en un naufragio en 1567. Entonces los caribes hacían rafias hacia Puerto Rico y raptaban a negros y españoles y se los llevaban como esclavos a Dominica, lo que es actualmente Doménica, que es independiente, antes fue francesa, luego inglesa. Algunos se los comían porque eran caníbales, otros los dejaban solos por las islas. Y hay un episodio de Luisa Navarrete, que era una negra que era liberta, que se escapa con españoles después de estar 10 años viviendo con los caribes, llega a Puerto Rico, se lo dice al gobernador, que ha visto una cueva llena de oro y de plata de naufragios de barcos españoles, que los caribes iban llenando esa cueva. Ese tesoro nunca se ha sabido si se ha descubierto o no se ha descubierto. Bueno, pues esto es suficiente, fíjate lo que te digo, os digo, que es suficiente para que los cazatesoros norteamericanos vayan a la búsqueda de estos tesoros. Qué bueno, luego nos cuentas, Juan Manuel, lo avanzados que están los americanos en estas lides, Correcto. Vaya historia bonita, Por cierto, luego nos comentas algo de Robinson Crusoe, porque hay una gran polémica sobre si era español o hubo una historia de un Robinson Crusoe español. Sí, te la cuento. Perfecto. Guardo en mi casa 2 ánforas rescatadas de Rande con vino dentro. La rescató hace 50 años antes de hacer el puente. Un saludo desde Redondela. Vino añejo, sin duda alguna, ¿Por qué los chinos no quieren abrir la tumba de Qin Shi Huang? Di que tiene que tener tantos tesoros como las tumbas de Gengis Khan, nos dice Nacho, Alejandro o Atila. Aprovecho porque son muchas más preguntas, seguro, sobre un tema que siempre llega. Pirámides chinas. ¿Hay, no hay? ¿Qué pasa con eso? Sí que hay pirámides chinas. Además, una de las más interesantes es la de Qin Shi Huang. A lo mejor el nombre no le suena a la gente, pero si hablamos de los guerreros de Xi'an, a todo el mundo les suena, ¿no? Todos estos guerreros, este inmensísimo ejército de guerreros, son los que protegían la tumba de Qin Shi Huang. Y los documentos de la época, hay un testimonio muy interesante, que nos cuenta que debajo de la colina de Li, que es donde se encuentra este inmensísimo ejército, está la tumba de este emperador, y en ella nos hablan las crónicas de la estructura interna que tenían las habitaciones. Y los chinos eran tan detallistas en este tipo de ceremonias y de construcciones, que hay un detalle muy curioso que a mí siempre me ha llamado la atención, que nos habla de la presencia no solamente de un cielo estrellado en los techos de las paredes de la tumba, sino la reconstrucción en una especie de maqueta gigante, en una sala gigante de todo el imperio chino de Qin Shi Huang, y que incluso los propios ríos, el río Amarillo, estaban todos reconstruidos con muchísima fidelidad, pero no con agua, sino con mercurio, ¿no? O sea, hay una historia realmente insólita y muy interesante de todo lo relacionado con la tumba de Qin Shi Huang. Lo que sucede es que todavía quedan muchísimos años de trabajo hasta llegar a este punto central Yo creo que nos estamos dando cuenta todos, y seguro que muchos oyentes, que hay tantas cosas que no se conocen todavía en un planeta que queremos conocerlo todo, satélites, internet, intercomunicaciones digitales, y sigue habiendo cuevas con tesoros, pirámides, ciudades perdidas. El Machu Picchu sin duda es Inca perdida, es una ciudad Inca perdida. También nos dicen, hola chicos, que es del tesoro de Moctezuma, se dice que está en Barcelona. Bueno, hay tantas teorías sobre esta historia, ¿no, Juanjo? El tesoro que se persigue, que todos persiguen, ¿no? Todos persiguen, pero sobre todo el de Montezuma, lo que salió de México, lo que no se llevaron los españoles, intentaron llevarse, se hundió en el mar. Hay muchísimo hundido en el mar. Juan desde Villena, que nos dice que para tesoros el de Villena, una joya única de la Edad del Bronce, que vayamos a verlo. Y tantos otros. Por cierto, Alberto, hablamos de esa pregunta que es recurrente porque parece que tiene mucho misterio y luego veremos si es más real o no. La isla del Roble. Pues sí, tenemos que hablar de una pequeña isla al este de Nueva Escocia, en Canadá, situada en la bahía de Mahon. Y la leyenda comienza en 1795, cuando parece ser que no se sabe muy bien si un joven o 3 jóvenes desembarcan en esta isla. Aquí descubren, una isla deshabitada, descubren un árbol, y debajo de ese árbol, de ese roble, o en una de las ramas, parece que está partida, cerrada. No se sabe muy bien si a lo mejor por alguna cuerda que hubiera tirado de esa rama, y justo debajo del árbol una pequeña depresión. Estos jóvenes empiezan a excavar en aquel lugar, empiezan a hacer un gran agujero y empiezan a descubrir distintas capas de tierra,
que alguien había puesto allí intencionadamente, aunque tuvieron que dejar aquellas excavaciones por falta de presupuesto. Parece ser que según iban excavando, iban encontrando tierra diferente, como que si hubiera estado puesta a posta, y cada 3 metros encontraban una tierra diferente, ¿no? Volvieron años después, en 1803, regresaron a la isla con un rico hombre de negocios y siguió apareciendo tierra de diferentes tipos, pero nada del tesoro. Más o menos, como decíamos, cada 3 metros aparecía algo diferente. Bueno, aquello lo dejan de excavar y en 1897 Guillermo Chappell se topó excavando en aquella fosa con hierro, cemento, madera y 32 pulgadas de virutas de roble, fibra de cáscara de coco y un pequeño pergamino con las iniciales escritas algo así, We, D o We. Parecían ser escritas con tinta china mediante una pluma de canilla. A esa profundidad. 153 pies exactamente. Parece ser que siguieron excavando, siguieron intentando y encontrando cosas diferentes. Parece ser que incluso se hundió en algunos momentos aquella excavación, entró agua, en fin, parece ser que con la última tecnología se introdujo una cámara robotizada que llegó a unos 160 metros más o menos, y parece ser que descubrió 2 cofres y una mano encima puesta. No se sabe si 2 leyenda... cofres y una mano. Sí. Madre mía, no sé si tenéis alguna opinión. Esto me parece ya digno de una película, ¿no? Pero lo que sí está claro es que tesoro no ha aparecido ninguno, que desde la época de la primera exploración han muerto 6 personas intentando desenterrar el tesoro, y que parece ser también otra de las leyendas que existe una maldición que dice que habrá 7 muertos para encontrar ese tesoro, o sea que queda un muerto por todavía. Y luego se empiezan a barajar pues de dónde provenían los tesoros. Hay muchas teorías. Una de ellas dice, por ejemplo, que es el capitán Kidd que enterró allí el botín robado con Francis Drake a los barcos españoles que cruzaban el Atlántico. Otros hablan de las joyas de la corona francesa, e incluso algunos hablan de alguna conexión templarios y demás que tenían allí ese tesoro escondido. Todas las teorías en la isla, en esa isla del Roble. Por cierto, lo hemos dejado ahí pendiente. Además, Carmen, tú tienes especial interés. El Robinson Crusoe español. Sí. Que hay una realidad y que de leyenda. Bueno, es una realidad. En el 1526 naufraga un barco que hace una travesía entre Cartagena de Indias y La Habana, y se salvan 3 personas. Uno de ellos se llama Pedro Serrano, y llegan a un banco coralino sin árboles, coral puro, y este banco está en las cartas náuticas y se llama Serrano Bank, o el Banco de Serrano, precisamente porque este hombre, con esos 2 tripulantes más, se pasa 8 años viviendo en el banco coralino. Bueno, no exactamente los 3, porque uno deserta porque llega otro bote al cabo de otro naufragio, y de los 3 uno se embarca y se queda Pedro Serrano con otro, los 2. El otro se muere y se queda Pedro Serrano solo. Este es, como repito, está a 200 y pico millas de Nicaragua y está muy señalizado, repito, en las cartas náuticas, justamente además de otro banco que se llama el Banco del Misterio. Caramba. Misterio, pero por una razón, porque ya algunas veces los españoles no lo encontraban. No hay que olvidar que los volcanes en erupción, los mayores volcanes están en el fondo del mar. Y ese magma, que está completamente en ebullición, en algunos bancos determinados los hacía desaparecer y emergían al cabo de los años. Por eso era el Banco del Misterio. Bueno, pues repito, Daniel Defoe, como sabéis, es el autor de Robinson Crusoe, de un marinero que se llama Selkie, que es abandonado en la isla de Juan Fernández, que precisamente ahora están buscando unos tesoros, como bien sabéis. Se dice en Inglaterra, en la Biblioteca Británica, yo estaba allí hablando con ellos, que cuando pasa por España, Daniel Defoe, aparte de novelista, era político y era comerciante, y comerciaba con España, y esta historia la conoce porque la publicó Garcilaso de la Vega. Y Garcilaso la publica, y él parece ser que entre lo que conoce de Pedro Serrano, pues ayuda a que Robinson Crusoe hace la novela, ¿no? O sea, que se basa en esa historia real. Pedro Serrano, al cabo de 8 años, otros españoles le descubren, fíjate, 8 años viviendo solo del agua, de la lluvia, se alimentaba de las tortugas, de la sangre de las tortugas, de la carne y lo que pescaba. Y llega a Europa
y entonces era cuando estaba Carlos V, y se hace inmensamente rico contando su historia por las cortes europeas. Entonces la barba le llegaba hasta los pies y no se la cortó nunca. Es un Robinson mediático. Y iba sirviéndose como si fuera una persona en un circo, y le pagaban, y se hizo muy rico en entonces, y ese hombre luego murió en México, Pedro Serrano, un hombre que aquí, si hubiéramos tenido ese conocimiento a un nivel ya cinematográfico, se podía hacer una película increíble con este guión, ¿no? Interesantísimo, La historia de Juan Pedro Manuel. Serrano. Qué bonita historia, te agradezco mucho que la cuentes hoy. Eso sí que es una historia perdida. Sí, exactamente. Juan Manuel Gracia Menocal, Una historia repito, verdadera, que mucha gente Sí, y muchos es incultos verdadera. pues creían que era falsa. presidente totalmente verdadera. de la Asociación de Rescate de Galeones Españoles. Vaya historias tan bonitas, ¿eh? Si tuviéramos un Spielberg aquí, Pedro Serrano, ni Tom Hanks, ni nada, ¿no? Pedro Totalmente Serrano. de acuerdo. Por cierto, voy a cambiar, porque yo estoy disfrutando muchísimo con este elenco de exploradores que tenemos aquí, y la gente que está en el 7640 no me perdonaría que Juanjo Revenga, pobre Juanjo voy a decir, porque cada viaje casi no vuelve, una vez es la ayahuasca, otra vez es, bueno, historias... Siempre se vuelve. Siempre se vuelve, ¿verdad? Hay que tener eso, por hay que supuesto. confiar al menos. Ya sabes lo que dice el dicho, bueno, Juan G. Vallejo y Juanjo Revenga, vamos, sobreviven a todo. Pero hay una cosa importante, y es que sé que hay mucha gente, cuando hablamos de lugares concretos, que tienen que ver con arqueología, con ciudades perdidas, sobre todo con América, ¿no? Ese mundo hermano, pero a veces tan lejano en los conocimientos. Oye, yo le preguntaba a Juan Vallejo, a tu compañero en América Mítica, por un sitio malo, y me hablaba de un lugar llamado Cerro Sechín. Yo no sé si tienes la misma idea de que es el lugar más malo que tú has visto. Malo, vamos a ver, un lugar donde la sensación no es buena. El culto que había allí. Exacto. Allí había un culto Me al gustaría miedo. que me contaras y contaras a toda la audiencia que se imagine cómo es Cerro Sechín, porque yo creo que es el ejemplo de lugar tétrico, terrible, donde imagino que no se puede estar mucho tiempo, ¿no? No hay otra ruina ni otra historia parecida a esto. Cerro Sechín es una ciudad que se ha descubierto hace 50 años, nada más. El doctor Tello fue hace 50 años, pisó por primera vez ese lugar. Es algo que una ciudad que se cree que está dedicada al miedo, al terror, a los sacrificios. La ciudad del miedo. La ciudad, totalmente. Vaya no título hay- de novela, ¿eh? Bonito. Solamente con eso es suficiente para llegar allí, ver las piedras con las cabezas decapitadas, la gente con las tripas fuera. No se sabe lo que es, porque no hay escritura, no hay nada, son todo pues conjeturas. ¿Qué ocurrió allí? ¿Quién vivía? ¿Guerreros? ¿Dioses? ¿Qué ocurría? Tenían subyugados a la gente que vivía en los alrededores, pues era el terror, era lo que mantenían, igual que los grandes imperios de ahora. Cómo me gusta Juanjo Revenga cuando cuenta las cosas, cómo las cuenta, porque me está imaginando las escenas ahora mismo. Primera persona, Iker. Es claro, es un muro, Juanjo, es un Exacto. muro, claro, es eso, es verlo ahí, sentirlo. Pero la gente puede decir, bueno, es que es como toda una ciudad con representaciones de muerte, de decapitaciones, incluso hay zonas que solo es un brazo. O sea, tú vas por un camino y es Sí, un sí. brazo, un pie de niño. Luego hay un tipo, una No hay especie... nada igual en el arte mundial. Nada, ni en ningún templo, ni en nada que se dedique a la muerte. Hay muchos, los templos mayas, en muchos de ellos son de sacrificios, pero no existe esto. No existen las piedras, los grabados. Solamente dar un paseo por Cerro Sechín, aparte son 40 grados de temperatura, esas piedras, vacío, no hay nadie, ni un turista, no existe. Es difícil llegar, ¿no? Pero bueno, siempre se llegan a las cosas interesantes. No hay nadie absolutamente. Y ves pues cabezas abiertas, una especie de dios guerrero con cabezas colgadas. Bueno, ¿qué es lo que ocurría aquí? Nunca lo podremos saber. Ahora durante la publicidad, Juan Manuel me estaba contando más detalles de la historia de Pedro Serrano, el auténtico Robinson Crusoe, y digo, yo tengo la sensación, oye, esto es de madera, esto que tenemos aquí es de madera, de ir en un auténtico pecio, en un auténtico galeón antiguo, con unos cuantos exploradores. Solo falta Santiago Camacho con su cargamento de whisky habitual. No, es broma, Con el broma. tonel de whisky. Lo decimos por lo de la conspiración y que Mucha los demás. gente, Pero luego se enfada, Santi. sabéis que Egipto sigue fascinando Siempre. a la mayoría de la gente. ¿Y quién mejor que para preguntarle que a Nacho Ares, que ha estado tantas veces en Egipto, qué hay debajo de las garras de la efigie, de la efigie, de la esfinge? Se repite De la un efigie de la montón, esfinge. un montón, se repite un montón esa pregunta de amigos Siempre, que quieren saber. Desde Gerona, por ejemplo, nos lo preguntaban. Ajá. Oh, la historia Otra gran duda. se ha quedado un poco en el olvido desde que en el 98 Edgar Cayce diera la fecha límite
este año 98, Edgar Cayce lo hizo hace varias décadas, este profeta y visionario americano, de que ese año, 1998, se iba a encontrar lo que él llamaba la sala de los archivos, una especie de habitaciones que había debajo de la Esfinge, en donde se iba a descubrir, se iba a hallar el legado de una antigua cultura, una cultura prefaraónica, de la que bebió la cultura de los faraones, y con una serie de vínculos con la Atlántida. Es cierto que hay habitaciones por debajo de la Esfinge, así han descubierto diferentes grupos de arqueólogos. Lo que sucede es que bien o no se ha accedido a ellas totalmente, o bien las que se han podido estudiar, como una que hay entre las patas, o el famoso pozo que hay detrás de la Esfinge junto con la cola, pues no hay nada, no hay ningún tipo de vestigio que nos haga pensar en que efectivamente Edgar Cayce tenía razón. Luego, al año siguiente, al año 99, cuando se reinvestigó la llamada tumba de Osiris, que era un pozo que había junto a la calzada de la pirámide de Kefren, muy cerca de la Esfinge, había a unos 30 metros de profundidad un par de túneles, uno de los cuales parecía estar enfocado hacia la Esfinge, pero la investigación no es que quedara parada, sino que no pudo dar ningún paso más allá, porque no había nada en ese túnel que confirmara una vez más las investigaciones, las propuestas de Edgar Cayce. Ahora os vuelvo a pedir a los asistentes a esta tertulia y a los oyentes de Milenio 3 mucha atención, porque esto provocó una gran oleada de preguntas, de dudas, de qué va a pasar, y al final no hemos sabido nada. Escuchamos a Pedro Espinosa, nuestro compañero en SER Cádiz, hace pues prácticamente 2 años, poquito menos, se habló, toda la prensa lo hizo, todas las televisiones, es curioso cómo nos olvidamos de las cosas, de un extraño hallazgo sumergido, y no era un barco en esta ocasión, era algo rarísimo en esa zona de marismas. La clave gaditana de la Atlántida, la que ha reactivado las investigaciones en esta comarca, se encuentra en una fotografía vía satélite que ha difundido la cadena británica BBC y que investiga un grupo de expertos de la Universidad Alemana de Wuppertal. 2 grandes estructuras de planta rectangular enterradas en las marismas y rodeadas de grandes círculos concéntricos. Los restos se han identificado en la marisma de Hinojo, en las costas de Sanlúcar, muy cerca del Parque Natural de Doñana. Ya lo decía Platón cuando hacía referencia a la fabulosa civilización perdida y a sus templos rodeados de estructuras circulares de anillos alternos de tierra y mar. Una descripción que parece ajustarse con bastante fidelidad a lo que los científicos alemanes han hallado en Doñana. Javier Lizarzaburu es productor de la BBC en España. Las fotos de satélite coinciden con lo que se sabe fueron las descripciones hechas por Platón hace más de 2000 años respecto a este misterio de Atlantis, y como tú también dijiste, aparentemente coincide con lo que se llama la zona de marisma de Hinojos. Y también surgen detractores, los que consideran que la configuración geológica de las marismas hace poco probable que pueda haber restos arqueológicos enterrados. El debate está abierto sobre esas estructuras rectangulares rodeadas de grandes círculos concéntricos de Sanlúcar, porque si no es la Atlántida, ¿qué son? La nave del misterio tiene hoy preferencia por el agua, está claro, se vuelve a sumergir. No hemos vuelto a saber absolutamente nada, Nacho, de toda esta historia. Expediciones de la BBC, National Geographic, submarinos de una tecnología tremenda que se emplearon precisamente en una búsqueda de un barco, bueno, el más célebre barco de todos los tiempos, del Titanic. No hemos sabido nada. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo comentábamos antes del principio del programa, ¿no? Cuando estábamos esperando. El National Geographic tenía la idea de hacer un gran reportaje sobre esta investigación que planteó también Georgios Díaz, y se ha quedado en nada. O sea, no podemos aportar nada porque no hay nuevas noticias, pero sí que es cierto que yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, es que es quizás la Atlántida es ese gran tesoro perdido de la antigüedad. No sabemos si qué parte de los textos de Platón, de los diálogos de Platón, del Crites y del Timeo, son parte realidad o parte ficción. No sabemos si quiso, bueno, una especie de utopía de su famosa república, reconstruirla a través de la Atlántida, pero es un elemento muchísimo más que otros continentes perdidos, ¿no? Como el del Océano Índico. La Atlántida ha sido un elemento común a lo largo de todos los siglos que ha llamado poderosamente la atención de los investigadores, y que todavía hoy
sigue siendo ese reclamo de misiones arqueológicas en todo el mundo detrás de él, ¿no? Yo recuerdo en el Museo Topkapi de Turquía está el famoso mapa de Piri Reis, tan polémico. Algunos dicen que es un mapa diferente a todos los demás. Y Piri Reis era un pirata que se lo robó, parece ser, a mercaderes que traficaban con cosas mucho más antiguas. Lo decía Juan Manuel hace casi al empezar el programa, y también Nacho Ares, que a veces no solo era importante la cuantía económica de los botines, sino también el conocimiento. En la Asociación Española de Recuperación de Pecios y Galeones también se han encontrado con sorpresas de este tipo, sorpresas de documentación, sorpresas de archivos, de cosas que no solo son tesoros económicos, sino que de repente argumentan algo que no se esperaba. Por ejemplo, sí, ahora que me citas esto, me viene a la memoria cuando se encuentra en el año 1991 por un cazatesoro francés que se llama Frangodio, que creo que además está haciendo en Alejandría, está buscando estatuas sobre el tema egipcio. Sí, es es el que ha encontrado el foro de Alejandría. Exacto. Casi nada. Pues este hombre, con financiación de la EL, de la Compañía de Petróleo Francesa, encuentra el galeón San Diego cerca de la Isla Fortuna, cerca de la bahía de Cavite, en Filipinas. Como sabéis, Filipinas, algunas veces en Manila concretamente, era atacado sobre todo por los holandeses, por la que quisieron ocupar varias veces, en una defensa, en un combate naval que hubo en el año 1600 entre el galeón San Diego y dos pataches españoles contra Adenor, un holandés que se hizo muy famoso porque, aparte que quiso atacar Manila, que salió bien parado porque los españoles le hicieron frente. Es un combate naval que los españoles tenían que haber ganado, pero bueno, por la negligencia de Antonio de Morga, que era el almirante, que es muy largo de contar ahora, se queda más o menos en tablas, y el galeón San Diego se hunde, una vía de agua. Entonces se descubre una cosa que se ignoraba en España, y lo hemos sabido a través de que este cazatesoros empieza a extraer objetos, que luego ha sido muy criticado por la UNESCO porque se malvendieron. Incluso en España se han comprado una colección con unos valores muy superiores a lo que tenían, pero eso es otro tema que también nosotros lo denunciamos, diciendo que en España nosotros tenemos dinero para hacer nuestros propios proyectos y no debemos comprar a los extranjeros. ¿Y qué objetos eran? ¿Cómo no? Bien, pues eran objetos, por ejemplo, porcelana de la dinastía Ming, que entonces era muy valorada. Felipe II, para que recordéis, en el Escorial tenía 2 habitaciones de la porcelana Ming, cuando en Europa no se conocía la porcelana. Venía en los galeones de Indias, cruzaba todo México, Nueva España, y llegaba a Europa. Lo conocían los portugueses, como sabían, ellos tenían fundamentalmente los primeros asentamientos en China. Entonces los españoles negociaban con los chinos a través de Filipinas. Esa porcelana era muy apreciada. Zurbarán tiene algunos cuadros de la época, se ven algunas porcelanas, por ejemplo en el Museo del Prado. Bien, a lo que voy. Entonces, este hombre, Frangodio, y sus buceadores sacan unas piezas que se llaman subas, que era la empuñadura de las katanas. O sea, se descubre que los españoles, para defenderse de los holandeses, llevaban mercenarios japoneses a bordo del galeón San Diego, que nadie lo sabía. Entonces se descubre, sacan las uvas, repito, de la katana del samurái, del guerrero samurái. Pero también se descubre que hay otras uvas más pequeñas, están hechas de cuero y de madera y de metal, de otras dagas más pequeñas. Entonces está el bushi. El bushi es un soldado más fiero todavía y gran defensor de tu señor, que es el que paga. Entonces no se supone, se sabe con certeza, que a bordo del galeón había mercenarios japoneses pagados por los españoles para defenderse contra los holandeses. ¿Y todo eso en el 91? Eso en el año se descubre en el año 1991, pero esto ocurrió en 1600. Curiosísimo. Y el bushi, y para terminar, el bushi es el soldado, para que os acordáis con los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial, que se arrojaban sobre la flota americana, los aviones. Bueno, pues antes, cuando despegaban de los portaaviones japoneses, se les lee unos párrafos de lo que se llama el Bushidor, que es un libro. Cierto. Bueno, pues data justamente, y nos quedamos todos asombrados, que gracias a ese descubrimiento que había japoneses, por ejemplo. Ya es una reconstrucción de la historia. Qué interesante. Gracias a un tesoro, muchos años después. Juanjo, apenas tenemos tiempo ya. En América, en tus rodajes, ¿queda algún tesoro sumergido, arqueológico, misterioso, mítico en América?
En América queda todo por descubrir. Todo. ¿Y bajo el agua, concretamente? Bajo el agua. Hombre, bajo el agua tenemos todos los galeones hundidos en el camino, que hay muchísimo más de lo que llegó. Y siguen ahí esperando, ¿eh? Y siguen esperando la aventura romántica que los encuentre y sea capaz de sacarlos. Oye, Nacho, para el año 2006, que ya estamos a las puertas, ¿cuál crees que puede ser la gran noticia de todos los tesoros que se están buscando? ¿Cuál puede ser el que antes llega a caer? En tu opinión, esto es profecía pura, ¿eh? Es lo que te voy a decir, es muy difícil de predecir, ¿no? Pero... En cuanto a tumbas, por ejemplo, nos preguntan mucho, ¿verdad? La tumba de Alejandro Magno, varias tumbas... Te iba a decir dos tumbas. Una de ellas, la tumba de Alejandro Magno, que allá hace casi 10 años una arqueóloga griega dijo haber descubierto en el oasis de Sigua, pero que al final se demostró que no era así. Y más por el valor crematístico que pudiera haber de los objetos en ella, el valor histórico del personaje de Alejandro Magno, y desde mi punto de vista, quizás por esa idea de la arqueología romántica, la tumba de Imhotep, ¿no? El primer arquitecto de la historia de Egipto, el diseñador de las grandes pirámides, que posiblemente esté también en la necrópolis de Saqqara. Pues lo apuntamos, a ver si el 2006 se cumple. Juan Manuel, en apenas un minuto, porque no tenemos tiempo, me gustaría que me contaras un proyecto muy interesante, que a ver si lo apoyamos, porque en España, hombre, es una idea muy bonita para reivindicar que nadie nos hace caso en este aspecto, ¿no? Bueno, el proyecto que te cité antes del Santísima Trinidad, estamos inmersos en crear ya un anteproyecto que lo hemos terminado felizmente hace unos días, para poner en Madrid el Santísima Trinidad a tamaño real. Como sabéis, es el navío mayor que se hizo en el siglo XVIII, que le llaman el Escorial de los Mares. El Escorial de los Mares. El Escorial de los Mares. Un navío muy codiciado en los combates navales por los ingleses, un barco que se hizo en La Habana, con maderas muy nobles, de caoba. Ya salió con defectos marineros, pero tenía 4 cubiertas y 140 cañones, era un poder tremendo. Y en Trafalgar los ingleses lo tomaron, y cuando lo llevaban remolcado hacia Gibraltar, hubo una tormenta muy importante y se hundió. Tema importante, Juan Manuel, porque no hay tiempo, pero la idea es hacerlo en Madrid. Hacerlo en Madrid, en el Parque Juan Carlos I. Dejamos ahí la idea, sí, y a ver si nos apoyan, como hacen en Estados Unidos. Exacto. Que todos los que tienen ideas de este tipo son efectivamente apoyados. Sería una idea muy bonita, y hacer investigaciones y convertirlo en un museo de la investigación marina. Correcto. Gracias a todos, compañeros, no hay tiempo, el tiempo corre y vuela con estos temas y con esta tertulia. Un abrazo para todos, gracias. Milenio 3, en la SER.